Estamos viendo imagen de Isabel Díaz Ayuso llegando a esa conferencia de presidentes que ha convocado el presidente Sánchez este año. En esta ocasión se celebra en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes. La veíamos que llegaba, estábamos comentando que es una conferencia que llega con mucha polémica, bueno, pues por todo lo que estamos escuchando, todos los casos de corrupción que envuelven y que salpican al gobierno de Pedro Sánchez, pero luego también por los temas y los asuntos que se han puesto sobre la mesa y que ha exigido el Partido Popular para participar en esa conferencia de presidentes. Sin duda, una de las cuestiones más polémicas es la vivienda. Ayer mismo vimos que la presidenta Díaz Ayuso envió una carta a Pedro Sánchez criticando ese pacto que ha ofrecido Moncloa, porque dice, entre otras cosas, que carece de financiación precisamente por la falta de presupuestos. Estamos viendo ahora la llegada de Isabel Díaz Ayuso, saluda al presidente de Cataluña, a Salvador Illa, también al ministro Ángel Víctor Torres. Están llegando todos, hemos visto ya que ha llegado también el presidente de Castilla y León, Mañueco, País Vasco, Paje, también los líderes de Melilla, de Ceuta, ahora mismo estamos también viendo Navarra. Bueno, están llegando uno a uno, el presidente del gobierno llegará a eso de las 9 menos 5 aproximadamente, luego será el rey Felipe VI quien llegue a Pedralbes. Va a haber una foto de familia, un encuentro, un breve desayuno del rey, del presidente del gobierno, con los líderes autonómicos y posteriormente se marchará y veremos esa declaración institucional que va a realizar el presidente del gobierno. Decíamos que es un encuentro polémico no solamente por los asuntos que se van a tratar, sino también porque por primera vez se ha autorizado el uso de pinganillos, precisamente para que los presidentes de Cataluña y ya, como el del País Vasco, pues puedan realizar sus intervenciones en sus lenguas oficiales, algo que rechaza de plano, entre otros, la presidenta Díaz Ayuso. Ha dicho que si se tiene que utilizar esos pinganillos, que no dudará en abandonar esa conferencia de presidentes. Lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. Lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar desde la Comunidad de Madrid. Es la primera vez, de hecho, que se permite el uso de pinganillos y, por tanto, el uso, de las lenguas oficiales. No, pero es que es inaudito que la situación que tenemos, con compatriotas, las colas del hambre, con compatriotas en unas ciénagas en Valencia, con compatriotas en contenedores en La Palma, aquí estemos tirando el dinero en traducir simultáneamente entre españoles, unas lenguas regionales, al español. Es inaudito. Pero claro, son los pagos políticos que tiene que hacer un gobierno que va a aguantar todo lo que haga falta para seguir en el poder, porque ya lo de gobernar ya es que les da igual. Es estar en el sillón azul y que la vida transcurra. Yo le pediría a la presidenta de la Comunidad de Madrid que ya que está allí, si evidentemente se va a poner en marcha la traducción simultánea, se levante y se vaya de esa reunión. Que no le dé ni un milímetro de aire a este gobierno. Y lo que tiene que hacer el Partido Popular es, de una vez, presentar una moción de censura. Es que no dan los números. Es que entonces, si pierdes unas elecciones, retírate de la política porque los números no te dan. Si pierdes, si no puedes gobernar, bueno, pero tienes que hacerlo porque eso es ser oposición. Una manifestación, ¿de verdad creéis alguno en esta mesa que a Pedro Sánchez le importa lo más mínimo la manifestación de este domingo? Por cierto, al hilo nada también, en absoluto. Al hilo de lo que decía Pilar de Salvador Illa, al parecer ha concedido una entrevista esta misma mañana en RACU y ha dicho que va a hablar en catalán. O sea, Salvador Illa le han preguntado directamente y ha dicho, yo voy a hablar en el idioma en el que hablo habitualmente, que es el catalán. Por lo tanto, voy a hablar en catalán. No sé lo que hará luego el presidente de la Generalitat. No sé si luego mezclará, hablará una parte en catalán, otra parte en castellano, pero él ya en RACU, en una entrevista esta misma mañana, ha dicho que va a hablar en catalán. De todas formas, no hay que olvidar su acuerdo con Esquerra Republicana. O sea, Salvador Illa lo que está haciendo, es verdad, en parte, yo coincido contigo, pero solo en parte. Es decir, lo que está haciendo es intentar guardar, que bueno, no es poco, de donde venimos no me parece ni poco, ¿no? Las formas institucionales, pero insisto en las formas. No olvidemos el acuerdo por el que pudo gobernar, acabar siendo el presidente, con Esquerra Republicana, en el que le cedió, vamos, todo lo que se le podía ceder y que ha empezado. Lo que pasa es que lo van haciendo como muy solapadamente para seguir dando esa imagen de que respeta España y no sé qué.
pero va haciendo poquito a poco concesiones al catalán, por supuestísimo. Maripaz, pero no nos podemos... no está permitiendo, o sea, no está diciendo nada sobre la sentencia de que 25% en todos los colegios mínimo pero no nos en podemos español. quedar... Y por último, ha revitalizado todo el tema de las embajadas catalanas por todo el mundo, que nos cuesta una pasta a todos, a ti, a mí y a los que viven y en Cataluña. Seguimos viendo imagen en directo. Ahora mismo llegan las vicepresidentas del Gobierno, María Jesús Montero, Yolanda Díaz. Hay 55, está prevista la llegada del presidente Sánchez. A ver, yo creo que está muy bien hablar del catalán, de los pinganillos, pero es quedarnos en algo bastante residual. Tiene su relevancia. Es la anécdota, ¿no? Sí. Yo creo que no hay que quedarse mirando al dedo, sino mirar a la luna. Estamos hablando, decía Pilar hace un momento, no, es que sería interesante, sería bueno, porque es Estado, que realmente llegásemos a acuerdos. Aquí se han incorporado al orden del día muchas cosas. El presidente del Gobierno no quiere hablar de financiación autonómica, entre otros motivos porque la última conferencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera acabó como el Rosario de la Aurora. Y aquí hay dos bases. Una, ¿cómo vamos a alcanzar acuerdos si todavía queda pendiente un acuerdo que está en el Tribunal Supremo para un reparto de 1000 menas de Canarias que el Gobierno se niega a tramitar, se niega? El otro día el abogado del Estado leyendo un papel en el propio Tribunal Supremo diciendo que es que el Estado no tiene medios para proteger o albergar a esos 1000 menas. Oye, las comunidades del PP han dicho, estamos aquí dispuestos a esto, pero esto hay que hablarlo, hay que sentarse, hay que hacer un reparto equitativo, no que uno seleccione, el otro no. Dicen que no hay dinero, no hay medios, dijo el abogado del Estado, no hay medios para eso. Bueno, entonces, no hay medios para 1000 menas, han dicho que no hay medios para la ELA, 152 millones de euros, sí va a haber 180 y tantos para el catalán en Europa, y realmente... ¿Cómo vamos a hablar de vivienda? ¿De dónde va a sacar el dinero si no tenemos ahora mismo ni siquiera presupuestos generales del Estado? Y la segunda cuestión, ¿por qué digo yo que esto es una cortina de humo? Independientemente de que necesite fotos o institucionalidad o apariencia de institucionalidad frente a la corrupción del presidente del Gobierno, independientemente de eso, es que lo que va a ocurrir después de esta conferencia de presidentes es que Sánchez se va a sentar con Esquerra, que es lo que decías tú, para sellar un pacto fiscal específico para Cataluña. Porque eso ya se nos había olvidado, estamos hablando de estos a meses, eso no va a salir. Bueno, ya el Gobierno se va a sentar. Ahí sí quiere hablar de financiación, ahí sí. Por eso digo que todo esto es un inmenso paripé y que los pinganillos, pues bueno, pues es un gesto político. Díaz Ayuso tiene su derecho a hacer lo que considere, porque eso muchas veces queda. Pero realmente la cuestión de fondo es muy sencilla. Aquí de financiación solo se habla con Cataluña. Sobre los pinganillos, acaba de hablar el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Se ha referido a la polémica de las lenguas oficiales. Dice Tellado que es parafernalia nacionalista para contentar a los socios de Sánchez. La lengua común, la lengua que se debe emplear en una conferencia de presidentes es la lengua común que entiende el catalán, el gallego, el vasco, el andaluz, el madrileño, el cántabro, el asturiano. Lo demás es parafernalia nacionalista para contentar a los socios de Sánchez y convertir las formas en el objeto de debate y no el fondo de esta conferencia de presidentes, que desde luego es una conferencia completamente anormal, dada la situación de anormalidad política que vive nuestro país. Palabras de Tellado. Vemos que siguen llegando las autoridades. También han llegado ya buena parte de los ministros. Ahora mismo están viendo en imagen a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado. Bueno, continúan los saludos a la espera de que llegue el presidente del Gobierno. Pilar. Pues fijaos que es que yo creo que tienen razón muchos presidentes autonómicos cuando dicen que la tensión PP-Gobierno, que pasa por la tensión Gobierno de Madrid, Gobierno nacional, tiene mucho que ver con la capitalidad nuestra, ¿no? Que luego te vas a otras comunidades autónomas, el propio Moreno Bonilla, solo hay que escucharle en sus declaraciones, incluso cuando hace declaraciones nacionales, ni tiene el tono incendiario, ni tiene el tono de Miguel Tellado, ni tiene el tono de las ruedas de prensa de los lunes, ni el ambiente tenso y polarizado del Congreso de los Diputados. Por eso yo insisto en la dejación de funciones, en el sentido de que no vayan a llegar a ningún acuerdo. Hablaba Rubén, por citarte, estando tan en desacuerdo contigo, pero hablabas de colas del hambre, hablabas de
de situaciones de pobreza en España. Eso tiene muchísimo que ver con lo que tendrían que estar hablando hoy aquí, porque es verdad que tenemos las mejores cifras del paro, el mejor dato de recaudación fiscal. Tendrá que utilizarse para algo. ¿O vamos a estar así en los 2 años en los que Feijóo no pueda articular una moción de censura para ganarla? Es que algo tendrán que hacer. Esta conferencia de presidentes tiene que servir para que ejerzan su trabajo como presidentes autonómicos. Y hay mucha agenda para ello. El tema del pinganillo, pues yo, mira, aquí coincido también con Manuel. Es superficial. A mí me parece muy interesante el debate. Yo, que soy defensora de la españolidad catalana, oye, también soy defensora de la Constitución española, que habla de las lenguas cooficiales, que tienen derecho los presidentes autonómicos a hablar en sus lenguas estamos cooficiales. Viendo, Pilar, disculpa un momentito, estamos viendo la llegada ahora mismo del presidente del Gobierno. Vamos a fijarnos en esos saludos, ¿no? Solo a las autoridades que estamos viendo ahora mismo, sino hay 2 momentos y 2 imágenes que nos interesan especialmente, que son ese saludo a Emiliano García Paje, muy crítico estas últimas semanas, estos últimos días, después de todos los audios y las polémicas que estamos conociendo sobre el caso Leire, en este caso, y también pendientes de ese saludo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, debido a ese choque permanente entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional. Rubén. Sí, bueno, es que, decía Pilar, es que son cosas menores, son cosas superfluas, también decía Manuel. No, cuesta dinero hacer una traducción simultánea entre españoles. Y como en España hay muchísimos problemas, no podemos tirar el dinero. El esquema de confiscación fiscal que tenemos en España, porque es confiscación fiscal, esas recaudaciones estratosféricas no se están destinando a nuestros compatriotas, no se están destinando a un plan ideológico, a un plan de vivienda, a un plan contra el desempleo estructural. Somos el país de Europa con mayor índice de desempleo. No hay ninguna cifra récord de España, salvo el récord del desempleo juvenil y del desempleo estructural. Rubén, ese es el récord de este gobierno. Sí. Es el récord de este gobierno. Récord en no construir vivienda, récord en desempleo juvenil, récord en compatriotas abandonados a su suerte. Pero eso sí, decía Manuel, 180 millones de euros para promover el uso del catalán en la Unión Europea. Por favor, vamos a ser serios. Digo, y estas conferencias no sirven absolutamente para nada. Están para que Pedro Sánchez, contra España y contra los españoles, brille. Digo que es un falso debate, porque las historias de las conferencias de presidentes, que a veces han servido para algo, en la historia de conferencias de presidentes no ha habido ningún problema con ningún presidente autonómico que por hablar que haya hablado en su lengua y no se hayan entendido. Cuando un lehendakari ha boicoteado hablando en euskera, que no lo entiende nadie, porque total el catalán lo podemos seguir incluso todos los que estamos en esta mesa, pero cuando un lehendakari ha boicoteado una conferencia de presidentes por hablar en euskera, no ha pasado en la historia de España. Cuando un presidente ha boicoteado una conferencia de presidentes por hablar en catalán, es un falso debate que viene muy bien para el rifirrafe y la confrontación Madrid-Cataluña, Madrid-Pedro Sánchez, pero no es real, no ha ocurrido nunca. Y además, insisto, la agenda tendría que ser mucho más relevante que nos quedemos con si me quito o no el pinganillo. No se lo va a quitar, no se va a salir de la conferencia Díaz Ayuso, porque seguro que no va a querer hacer el papelón, y yo también estoy segura de que ella se va a hacer entender con el resto de presidentes autonómicos. Hablando en español, la lengua común de los españoles. Seguro que arranca en catalán, pero... Bueno, yo que, como sabéis, soy catalana, pues, y hablo perfectamente catalán, soy bilingüe. A mí me parece una cosa muy absurda que se reúnan los presidentes de todas las comunidades y tengan que hablar cada uno en las lenguas históricas y tal. No sé por qué no habla el asturiano, por qué no habla en bable. Quiero decir, es que es absurdo, ¿no? Es una reunión que va a durar unas horas, está muy acotado y tal. Pues yo creo que si efectivamente si nos ahorramos esa chorrada, que me parece una chorrada, pues tanto mejor. Que eso no le va a quitar cooficialidad a las lenguas, que efectivamente son lenguas cooficiales, no le va a restar importancia. A mí me parece más, no sé, una manera como de reivindicar algo que todo el mundo da por hecho. Todo el mundo sabe que en Cataluña la lengua cooficial es el catalán. Ahora, habría que recordarles a los dirigentes catalanes que también hay una sentencia de un alto tribunal español que les compete también a ellos. Discúlpame, estamos viendo ahora, Maripau, la llegada del rey Felipe VI. Se dirige ya, se acerca ya al saludo con Pedro Sánchez y al resto de autoridades. Ahora veremos una foto de familia del rey, el presidente del gobierno, pues con todos los líderes autonómicos.
Qué ironía lo de la foto de familia, ¿no? Nunca podía haber Familia estado mal avenida. peor usado. Mal avenida. Esa... A ver, es que nos estamos encelando, yo no sé si es anecdótico o no es anecdótico, yo le veo relevancia, o sea, veo absurdo que en una reunión de españoles unos se pongan a hablar en lenguas cooficiales solamente por el prurito de que los demás no lo entiendan, porque es un derecho, sí, no deja de ser una cierta anomalía, pero para mí, a mí me parece más allá del derecho que tenga o no tenga el señor Illa, me parece una cierta perturbación del debate. El único lenguaje que se entiende ahí, a lo único a lo que van ahí o deberían ir ahí, es hablar de dinero. A lo único que se va es a hablar de dinero. Hablar de un reparto mejor de dinero para las comunidades en función de sus necesidades, por distintas cuestiones que tienen que ver, sí, con la vivienda, que tendrían que ver con la financiación, que tiene que ver con poder pagar servicios públicos, con que no haya desigualdad entre comunidades autónomas, que haya criterios de proporcionalidad. Ya hemos visto, discúlpame, ese saludo de Pedro Sánchez con Emiliano García Paje. Ha sido un saludo muy rápido, ¿eh? Brevísimo. Muy breve, muy breve. Brevísimo. Sí. Bueno, igual se habían puesto un WhatsApp o algo por la mañana. Saludo a Ayuso, ¿no? El rey y también Pedro Sánchez. Vamos a ver esa imagen. Bueno, pues también, ¿no? Sí, solo recuerdo peor el de Carvajal, el día que ganamos la Eurocopa. Pero insisto, hay un lenguaje universal aquí que es dinero. Es que deberían sentarse. Yo estoy de acuerdo con Pilar en que deberían sentarse realmente a hacer eso. El problema es que el clima que se ha generado, como que aquí... ¿Para qué? Con alguien que va a mentir por sistema. Que vale, es Pedro Rubén, Sánchez. que sí, ya digo, en condiciones normales, si no estuviera Pedro Sánchez, vale, claro. digo que en el ámbito utópico este tipo de reuniones deberían servir para algo. Yo ya sé ahora mismo que Pedro Sánchez llegó al gobierno en este debate de investidura que hubo en otoño del año 23, llegó diciendo que iba a poner un muro entre españoles. Y lo hizo después de saber que el 28 de mayo el Partido Popular había ganado 11 comunidades autónomas. Claro que él sabe que tiene una pérdida de poder territorial como nunca jamás tuvo el Partido Socialista. Y claro que parte de la oposición, porque Sánchez, el PSOE, es oposición en la España autonómica, esa es la realidad. Ahí él tiene el mando, tiene el presupuesto y tiene el BOE para a las comunidades del Partido Popular, sencillamente por un criterio político e ideológico, ir, bueno, pues oye, despachándolas de una manera, de otra y tal. Insisto, conferencia de presidentes no puede haber un trato desigual, ni en lo lingüístico ni en lo económico. Y aquí la cuestión de fondo es que esto es una justificación, una inmensa pantomima para seguir sobrefinanciando a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas. Ahí están los números, ahí están las quejas. Y no es una cuestión ideológica, es una realidad puramente numérica. Pero recordemos, a ver, no se puede llamar pantomima, y no lo digo por ti, lo digo por esta semana del PP, no se puede llamar pantomima una conferencia de presidentes que el Partido Popular y Feijóo ha estado pidiendo repetidamente durante todo el último año. Recordar que es que estamos en verano, pero venía desde el verano pasado diciendo conferencia de presidentes es una irregularidad, es una anomalía, hay que convocarla, hay que convocarla. Si tú pides convocar una conferencia de presidentes autonómicos, no puede solo ser para hacer un pim pam pum político. Tienes luego que utilizar esa conferencia de presidentes. Y si no, di que no vas a asistir, pero no hagas el papelón de esta semana de no, si usted no me mete estos 700 temas en la agenda no voy, venga, pues 700 temas en la agenda y luego amagues con que igual tampoco sirve para nada. Porque, insisto, una conferencia de presidentes autonómicos es relevante. Es una imagen además a la ciudadanía que no se puede permitir, yo creo que un país serio. Son 17 gobiernos autonómicos, un gobierno estatal. Aquí cada uno tiene su presupuesto. No hay presupuestos generales, una anomalía, comparto contigo, pero hay presupuestos prorrogados. Aquí cada comunidad autónoma ha recibido su dinero para 2025, lo recibirá para 2026. ¿En qué lo van a utilizar? ¿Qué acuerdos van a...? Bueno, el que le pertenece, ya, pero ¿en qué lo van a utilizar? Porque hay muchos temas con competencias transferidas que tienen que ejecutarse. Si no tiene ninguno, perdona, y termino, problemas en el acceso a la vivienda, ninguna comunidad, bueno, pues que levante la mano, pero es que todos lo tienen, o en la gestión del agua, o en la gestión de la financiación autonómica, que aquí no hay ideologías tampoco. Aquí hemos visto unirse a Valencia cuando gobernaba el PSOE con Andalucía cuando gobernaba el PP. Pero no digamos lo que debería ser. No se puede pedir una conferencia de presidentes y luego decir que no vas a llegar a ninguna. No digamos lo que debería ser. Esto es como los cumpleaños a los que hemos ido todos de pequeño, entonces está la familia, se va a soplar la tarta
y después de la tarta lo que venía era el cheque de la abuela. Si no había cheque de la abuela, no había cumpleaños. Pero es que hay cheque. Estamos viendo ya esa foto de familia. Y aquí la abuela no viene con el cheque. En este momento están posando ya el rey, el presidente del gobierno y todos los líderes autonómicos. Después de esta imagen, de esta foto, bueno, pues se va a celebrar un breve desayuno. Estará el rey, por supuesto. Y luego, en torno a las 10 de la mañana, el rey ya abandona el Palacio de Pedralbes. Habrá una declaración institucional, como decimos, de Pedro Sánchez a las 10:10 junto al presidente de Cataluña, Salvador Illa, y ya a las 10:30 comienza esa conferencia de presidentes. Maripau. Me ha hecho gracia que la foto le haya tocado a Paje detrás del presidente. Ha estado bien. Eso sí que es una pantomima. Bueno, la foto, dices. No. La posición de los supuestos críticos, varones del PSOE, que cuando llega el momento, la mano por el lomo ya les tranquiliza enseguida. Bueno, no, yo en eso no estoy de acuerdo. Respecto de las formas institucionales, Rubén, antes decías que ¿para qué? O sea, que tendrían que saludar al rey y marcharse, ¿no? Los presidentes del PP. Pero yo no estoy de acuerdo porque yo creo que, aunque sepamos de antemano, y tiene razón Pilar, si es que no deberíamos decir, o no debería ser, o no debería darse por hecho que no va a servir para nada, ya no debería, bueno, tanto, ya, claro, pero es que resulta que la realidad va por otro lado, ¿no? Y es la que imaginamos que va a ser, bueno, dada toda la trayectoria política de los últimos meses, ¿no? Pero en cuanto a las formas institucionales, si siempre pedimos que sean respetadas, porque muchas veces en Cataluña o incluso en el propio gobierno de España no se respetan. O sea, las formas institucionales hemos visto cómo son saboteadas en ocasiones, ¿no? Y en cambio ahora, si se van a reunir, porque toca reunirse, porque ha sido convocada a la conferencia, yo soy de la opinión de que claro que tienen que ir y claro que tienen que quedarse, porque al final está respetando las formas institucionales. Es mi opinión, pero yo creo que otra cosa diferente es lo que estamos analizando de contenido. Es lo que decía Manuel del dedo y la luna, ¿no? Eso es otra cosa diferente, pero que es... Y luego, en cuanto al contenido, la vivienda, claro que todas las comunidades tienen problemas de vivienda, pero también hay problemas de financiación y sobre todo lo que se ha creado es algo muy grave en un Estado de Derecho, muy grave, que es la desigualdad entre comunidades autónomas. Y hablando de la Constitución, que la mencionabas antes, Pilar, pues hombre, eso es uno de los pilares fundamentales, ¿no? La igualdad entre todos los españoles y la igualdad entre todas las comunidades autónomas. Entonces, lo que ha hecho el Gobierno, permitiéndole una financiación especial y, por cierto, muy benévola a Cataluña, es crear una desigualdad. Por eso, claro, Paje está como está. Entonces yo no creo que sea una pose, una postura. De hecho, vamos, le ha dado la mano, pero por obligación institucional. Simplemente. Yo discrepo completamente. No hay un PSOE bueno, Maripau. Eso es una leyenda urbana. Paje dice una línea un poquito por encima cuando llega el momento, como hacía Guerre, como hacía todo el mundo, a votar. Qué bueno que saques la desigualdad jurídica de los españoles por razón de los pactos infames de este gobierno de saboteadores. ¿A qué te vas a reunir con un gobierno de saboteadores? No solo por cuestión de la financiación, sino también la desigualdad entre hombres y mujeres ante la ley, en cuestión de derecho penal, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve reunirse con un mentiroso compulsivo? ¿De qué sirve reunirse con un saboteador compulsivo? ¿De qué sirve reunirse con un gobierno que pacta con los enemigos de España, los independentistas catalanes y los protarras de Bildu? Que recordar que este gobierno pacta con un partido cuajado de militantes de la banda terrorista ETA. Pero vamos a recuperar la imagen. Genere desacuerdo, pero si no ya vamos a la anarquía. No es la anarquía, es contigo no me reúno porque no hay nada que reunirse con Pedro Sánchez. Vamos a recuperar ese saludo de Pedro Sánchez con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Ayer mismo Isabel Díaz Ayuso le envió una carta al presidente del Gobierno, pues manifestando su rechazo a uno de esos puntos, unas propuestas que planteaba el presidente del Gobierno referida a la vivienda. Entre otras cosas porque dice que lo que está prometiendo ese plan es inviable, entre otras cosas porque no hay un presupuesto para aumentar esa financiación, también porque invade competencias. Otra de las cosas que le pide el Partido Popular es la retirada de la ley antidesahucios del Gobierno central.
Es que no hay ni contacto visual, entre ellos. Bueno, es que iba a decir que qué pena que no veamos la cara de la presidenta. Es muy rápido, es verdad que con el rey no se ve. Pero la cara del presidente Sánchez es que ni la mira apenas. Sí. O sea, vamos, peor que lo de Paje. no da tiempo ni a decir buenos días. No da tiempo, efectivamente. No te cabe la frase. En eso. En esa pseudo mirada, ¿no?, que le dedica, que es que no llega ni a ser mirada. Fíjate. Son las 10 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid con la mirada puesta hoy en Barcelona, donde se celebra la conferencia de presidentes. Pedro Sánchez ha citado ahí a los líderes autonómicos, han llegado a primera hora de la mañana, están viendo ahí la llegada de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso con su número 2, con Miguel Ángel García Martín. Una conferencia que llega con polémica y tampoco con muchos visos de acuerdo. Se hablará sobre la mesa, han puesto numerosos temas, la vivienda, la inmigración, la financiación autonómica y hay polémica también con los pinganillos, el uso de pinganillos que se autoriza por primera vez. Están viendo ahí imagen de los saludos al rey, hemos visto también esa imagen. Lo están viendo ahora de Pedro Sánchez saludando a la presidenta regional. Ha sido una imagen y un momento muy breve. Apenas se han mirado incluso a la cara. Vemos ahora ese momento del saludo a las ministras. Prácticamente todos los ministras del Gobierno están allí en esa cita, en esa conferencia de presidentes. Y ha habido un momento, ahí están viendo también, en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha detenido. Ha estado hablando con Isabel Díaz Ayuso. Desconocemos lo que han hablado, pero sí hemos leído en los labios de la presidenta la palabra residencias. Entendemos, pues con la polémica que hemos visto estos últimos días, pues habrán intercambiado alguna palabra sobre este asunto, pero vemos ahí que Isabel Díaz Ayuso apenas la mira a la cara. Vemos ahora otro momento que nos ha llamado la atención. Isabel Díaz Ayuso, ahora mismo con Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que ha sido muy crítico estos días también con el presidente del Gobierno. Vamos a ver precisamente ese momento, ese saludo entre Pedro Sánchez y Emiliano García Paje, que ha sido, como decimos, muy crítico estos días a raíz del caso Leire y de los casos de corrupción que salpican en estos momentos al Partido Socialista y también al Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, lo de García Paje y Sánchez, claro, después de aquel tuit que hemos conocido, de aquel WhatsApp que hemos conocido, donde le decía, dile a Santos, llamarle tú y Santos, que le decía a Ábalos, y que no me toque más los cojones. Encontrarse aquí, a ver, si es que es una cosa surrealista. Tú montas todo un tinglado contra Ayuso y tienes que ir aquí a dar la mano. Por cierto, de Ayuso estamos viendo algunos gestos que no hemos comentado, más allá del de la ministra de Sanidad, y es que según van pasando ministras, por ejemplo, o la vicepresidenta Montero, van dando besos a otras presidentas autonómicas e Isabel Díaz Ayuso les extiende la mano. No hay beso a Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual eso también es una cuestión no de protocolo, sino de escenificación, de distancia, de frialdad. Claro, es que esto se hace extremadamente incómodo, porque por más institucionalidad que quieras darle, por más respeto a la figura del rey, que no deja de ser aquí la auténtica argamasa institucional que hace que un acto de estas características tenga un poco de sentido, en el fondo lo que subyace es una guerra abierta que ha planteado el presidente del Gobierno con las autonomías y las autonomías con el presidente del Gobierno. Entonces, ¿cómo vamos con las autonomías, incluida una del Partido Socialista? Porque ya te digo, pasar delante de Paje e ir sonriendo, que iba Sánchez sonriendo con Paje, también tiene guasa. Es como decirle, mira, vengo aquí y te voy a clavar un clavito en la cara. Una guerra abierta que, por ser benevolente, se ha abierto a partes iguales y con un lenguaje que yo creo que tenía que desterrar la política, porque el lenguaje tiene consecuencias. Ojalá las consecuencias fueran la escenificación de dos besos o darte la mano. Esto del insulto, el brutalismo con el que se expresa la política madrileña, la presidenta de Madrid, y viceversa, me parece que no nos está llevando a ningún sitio bueno. Esto de llamarte feló, me gusta la fruta, luego presumo de que te insulto y luego te insulto yo más todavía y luego te llamo, tiene consecuencias en unos dirigentes que se tienen que dedicar a gestionar. Yo entiendo que hagan política y que defiendan sus espacios y sus distintas formas de aplicar las políticas, pero la manera en la que se escenifica creo que no nos lleva a ningún sitio bueno, que es muy propio de Madrid, que esto ya es muy cultural también, porque ya lo hemos visto, o sea,
Asamblea de Madrid siempre ha sido un campo de batalla, pero seré una romántica, pero es que creo que tiene efectos sobre los ciudadanos, porque al final se rompen los pactos, se quedan mucho más lejos las posibilidades de que se lleguen a acuerdos y al final, bien, Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta, pero es que cuando no tienes mayoría absoluta, pues tienes que llegar a acuerdos y eso se traduce en las medidas y las políticas públicas que afectan a la gente, que de eso va todo esto. Bueno, pero cuando tú tienes una cruzada personal del presidente del gobierno contra tu persona, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, donde tú has podido comprobar, y hablo por la presidenta, cómo poderes del Estado se movilizan en tu contra, cuando tu familia ha sido objeto de todo tipo de insinuaciones y resulta que sus familias no se pueden tocar, pero sí puedes tocar las familias del resto. No, señor, yo contra este gobierno socialista ni agua ni aire, y hay que tratarles como ellos tratan. Porque si tú te pones en modo institucional, si tú tratas de llegar a un acuerdo, ellos lo van a utilizar y ellos te van a seguir insultando, te van a seguir denigrando, te van a seguir injuriando, porque ellos sí tienen patente de corso para ir contra las familias de todos. Eso sí, no hables de sus familias porque para eso no se debe hacer. Para un juego de rol y de guerra, bien, pero es que no se les paga para eso. No, ¿cómo que no se les paga? Para eso, para hacer combate político. Debates con el gobierno central, y yo creo absolutamente que contra este gobierno central, más allá de manifestaciones, tiene que haber acción política, llámese una moción de censura, acción política, ni un día de tregua ni descanso, y todo aquel gesto que sirva para dejarle muy claro a este gobierno que gobiernan contra España y contra los españoles y que hay que echarlos. Pero no los vamos a echar con manis, con DJs, hay que echarlos con acción política. Sobre todo porque hay que convocar elecciones para ello. Bueno, iba a decir, es que yo no creo, como he dicho antes, ¿no? He explicado por qué no creo en una moción de censura en este momento, pero sí creo, sin embargo, que es urgente que se piense ya en convocar elecciones, porque es lo único que puede desbloquear lo que estamos viviendo. O sea, por eso decía antes que la situación que vive España ahora mismo pues es bastante insostenible. Respecto de la conferencia de presidentes, realmente les llamamos saludos por llamarle algo, porque estamos viendo, como decía Manuel, una incomodidad manifiesta y reiterada, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Si lo malo es que con todo lo que estamos analizando en esta mesa, pues entendamos que efectivamente que sea comprensible, porque lo es, esa incomodidad, ¿no? O sea, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hablabas antes de esa convocatoria, que es urgente, una convocatoria de... Espérate un momentito, vamos a ver esa imagen en directo, porque me parece que está saliendo ya el rey, ahí lo vemos. Se despide ya del presidente del gobierno, de las autoridades, ha desayunado con todos los líderes autonómicos y ahora, en cuanto se marche, empezará la conferencia de presidentes. Antes, a las 10:10, está prevista esa declaración institucional del presidente del gobierno y de Salvador Illa, el presidente de Cataluña. Ha estado aproximadamente una hora reunido, desayunando con los líderes autonómicos. Maripau, comentábamos antes, comentabas que urgía la convocatoria electoral. ¿Creéis que se está moviendo algo dentro del sector crítico del PSOE? ¿Hay relevo a Pedro Sánchez o no? Nada, nunca. No habrá elecciones, no pasa nada. El caso del fiscal general era simplemente un caso para hacer caer directamente al gobierno y convocatoria de elecciones. Lejos de que esto haya sucedido, le acaban de dar un cargo para 5 años con capacidades ampliadas, poniendo a la UCO bajo su control. ¿Y de quién depende la UCO? Del fiscal general. ¿Y de quién depende el fiscal general? Moncloa Connection, la conexión tequila. No pasa nada. Este gobierno va a aguantar todo lo que le queda de legislatura porque sus socios le van a mantener. Sus socios están en la gloria con este gobierno que no gobierna, que simplemente se sienta como un bulto sospechoso en los bancos azules. No habrá elecciones y, desgraciada y tristemente, no sucede absolutamente nada porque hay una conexión tequila que evita que todo pase. Yo creo que para que Sánchez deje de ser presidente del gobierno tienen que producirse distintas variables. Una de ellas es que lo abandonen los socios o algún socio. Eso no va a pasar. ¿Eso va a ocurrir? No, no va a ocurrir. Luego esa vía parece que está cegada. 2, una moción de censura en la que algún socio al menos se abstenga con el compromiso de que haya elecciones. ¿Esa vía es factible? ¿Puede ocurrir? Tampoco la veo en este momento, aunque se está especulando con que
Unidas Podemos podía ser quien rentabilizase una caída de Sánchez, más el adiós de Sumar, sacar así 20 escaños con una abstención, pero yo me cuesta mucho pensar que Podemos vaya a pactar con Feijóo una moción de censura con una inmediata Dame un convocatoria de momentito, elecciones. estamos viendo ya esa comparecencia, declaración institucional. De momento toma la palabra Salvador Illa, presidente de Catalunya. Està hablando en catalán ahora mismo. Conferència darrera, que vam celebrar a Santander, a Cantàbria, que acceptés l'oferiment que vaig fer de que aquesta, la 28a, se celebrés aquí a Barcelona. El gallec i Bosquera, i també vull agrair això al president del govern. Moltes gràcies, presidente. És un pas endavant important. Les llengües oficials són una riquesa, són patrimoni de tots, i el català és una llengua romànica, de la mateixa família que el castellà i que el gallec. El català es una lengua oberta, Bueno, es pues, una invitación. primera conferencia de presidentes con el uso de las lenguas cooficiales. Ahí lo estamos viendo, Brilla. Vamos a ver qué pasa ahora, porque Ayuso ayer fue muy clara con el uso de los pinganillos. Vamos a ver qué pasa, si se va ella y su pinganillo. No lo sabemos, pero bueno, estaba claro, ¿no? Ya lo había, como contaba antes Ricardo, lo había anunciado en la radio pública, Sí. catalana, ¿no? Donde, por cierto, hace muchos años se podía trabajar, era mi caso, e incluso dirigir un programa, y ahora es absolutamente cotovedado, a pesar de que siga gobernando, a pesar de que ahora gobierne el PSOE, ¿no? Es decir, que es lo que habla antes. Yo manifestaba que era todo puro postureo, ¿no? Lo ha dejado muy claro, ha dicho que se va a hablar en las lenguas cooficiales en España y que es un paso adelante. A mí me parece un paso adelante en el mundo del absurdo, pero bueno, para él es un paso adelante, y sobre todo es un paso adelante para Esquerra Republicana, ¿no? Que es con quien ha pactado, más que con Junts, le debe su presidencia a Esquerra. Pues a esto es a lo que me refería antes cuando hablábamos de pantomima. Es decir, si tú en el acto de bienvenida lo primero que vas a reseñar es que puede hablar en lenguas cooficiales, que a mí me parece anecdótico, pero no decir irrelevante, que me parece anecdótico, no sé qué estará diciendo ahora mismo sobre la relevancia o no de alcanzar acuerdos, pero que todo esto es una escenificación, con Sánchez ahí de pie, sonriente, que es el presidente del gobierno que sigue 38 días después sin dar ningún tipo de explicación sobre ninguno de los escándalos que nos acucia. Todo esto es una foto, una cortina de humo y ya está. Termino lo de antes, es decir, si no se va con los socios, si no va a haber una moción de censura, que no creo que la Dame haya. un segundo, Manuel. Está hablando ahora en castellano. Vamos a escuchar, a ver, un momentito. Muy relevante a mi juicio para hacer más, con más recursos, con más transparencia en materia de vivienda. Aquí en Cataluña intentaremos seguir estando a la vanguardia en estas cuestiones, y también vamos a compartir pues, nuestro punto de vista, nuestro diagnóstico, y vamos a, naturalmente, a dar apoyo a la propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno. A Catalunya tenim una paraula que em sembla que és escaient. Sempre ho és, però avui especialment, que és la paraula seny. No. Seny. Ha sido, creo que una frase en castellano y vuelve otra vez al catalán. He escuchado la palabra vivienda. Para hablar de vivienda, Que sí, o sí. casualidad. Sí, en fin, sí, es bastante grotesco, pero en fin, a lo que voy. ¿Debate dentro del Partido Socialista? Sí, lo hay. El Partido Socialista se ha convertido en un erial de debate interno. Que hay cabreo sordo, bien. Que puede haber alguien pensando en cómo articular o cómo pensar en el futuro después de toda esta merma de reputación que están sufriendo esas siglas. Alguien habrá, no lo sé. Veremos cómo se articula, que yo no creo que se pueda articular de momento. Pero como se están poniendo muchos focos encima de García Paje, yo entiendo a García Paje y entiendo a Lambán cuando habla, y entiendo a Yara Medina. No se trata de lo que dicen, se trata de las consecuencias de lo que dicen, y las consecuencias de lo que dicen siempre son las mismas. Y yo creo que en eso tenía razón Rubén, es decir, hay un Paje los lunes, miércoles y viernes, hay otro Paje los martes, jueves y sábados, y los domingos pues suele haber fútbol, con lo cual el problema dentro no es que tú te quejes, que tú irradies una irritación al presidente, es que no pasa nada. Te tengo que interrumpir otra vez, Manuel, porque está hablando ahora mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. Al conjunto de la sociedad catalana, su hospitalidad para poder celebrar la 28ª conferencia de presidentes de la historia de nuestra democracia. Creo que también con nuestra presencia estamos trasladando algo muy importante para el Gobierno de España, y es el reconocimiento
hacia unas instituciones históricas en Cataluña. En segundo lugar, el respeto que tenemos a la sociedad catalana. Y en tercer lugar, el agradecimiento que tenemos al conjunto de la sociedad catalana por contribuir, por arrimar el hombro para poder, entre todos, dar respuesta a los principales problemas que tiene la sociedad catalana y también el conjunto de la sociedad española. Algunos ha mencionado el propio presidente Illa, como es el acceso a la vivienda, que es el tema central, al menos por parte del Gobierno de España, que vamos a tratar en esta conferencia de presidentes y presidentas. Por tanto, en primer lugar, presidente, muchísimas gracias. Todo el respeto del Gobierno de España a las instituciones catalanas y al conjunto de la sociedad catalana. Y eso también, cuando recibimos la propuesta de algunos gobiernos autonómicos que tienen lenguas cooficiales reconocidas en su Constitución para poder ser utilizadas por primera vez en la conferencia de presidentes y presidentas, pues lógicamente no podíamos sino decir que sí. Y eso es al final la prueba de un proyecto de país que integra, que no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad territorial de un gran país como es España. En segundo lugar, me hace particular ilusión, me van a permitir que lo diga en estos términos, el que el presidente de la Generalitat de Cataluña, pues el señor Salvador Illa, sea quien albergue esta conferencia de presidentes. He tenido a lo largo de estos 7 años la responsabilidad y el honor de tener que presidir, esta es la número 22 de las 28 conferencias de presidentes y presidentas que se han celebrado a lo largo de la historia de la democracia. Como saben, todos recordaremos, fue durante la pandemia cuando pegamos un acelerón, si me permiten en términos coloquiales utilizar esa expresión, en la celebración de conferencias de presidentes y presidentas. Ante una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria como no había vivido España ni el mundo en los últimos 100 años. Y creo que, visto en perspectiva, desde el año 2020 hasta el año 2025, que es en el año en el que estamos, que se hizo bien. Se hizo bien. Tuvimos debates muy difíciles, muy complejos, dramáticos, yo diría, porque estábamos viendo a nuestros compatriotas o bien ser afectados por el virus de la COVID-19 o incluso morir como consecuencia de la COVID-19. Y ese esfuerzo de diálogo, ese esfuerzo de entendimiento, de empatía y también de coordinación, colaboración y cooperación hizo que la respuesta que dio el Estado a una emergencia sanitaria como no habíamos vivido en los últimos 100 años fuera, yo creo que muy razonable, muy positiva, aunque evidentemente siempre estará en nuestro corazón y en nuestra memoria la pérdida de vidas humanas que causó la COVID-19. Y gracias a ese entendimiento y gracias a esa cooperación y a esa colaboración en un contexto, como ha dicho antes el presidente Illa, tan difícil, tan complejo y tan declaración del presidente del Gobierno. Particularmente Europa, es que te hierve la sangre que el punto culminante de ellos dos es lo de las lenguas oficiales. No hay ningún problema en sanidad, que la investigación contra el cáncer esté detenida por falta de fondos tampoco es relevante, la vivienda, el infierno fiscal, compatriotas hacinados en La Palma, Valencia y las colas de hambre, esto no es importante. Lo importante es que vas a poder hablar en catalán, Salvador Illa. Y cuando habla en castellano, en español, dice, nosotros aquí en Cataluña, la vivienda... Vamos a ver, Cataluña vive un infierno fiscal, con sus servicios públicos colapsados, con sus ciudades y sus servicios de mantenimiento colapsados. La vivienda, una retracción del alquiler inaudita, un fenómeno de la ocupación desbordado. Y que este señor empiece a darnos lecciones de que en Cataluña la vivienda ellos son la vanguardia de la degeneración. Eso es lo que es el gobierno de la Generalitat. Este no es el sitio, el saludo oficial para hablar de vivienda, para hablar de reparto de menores no acompañados. No lo es porque además no son quienes, no podrían marcar una posición en ninguno de los temas. Este es el saludo institucional, número 1. La conversación y el diálogo y el debate va dentro a puerta cerrada y luego nos enteraremos. Luego nos enteraremos. Yo creo que no ha defendido la ley de vivienda. Creo que ha dicho que la vivienda... Ha dicho que Cataluña es vanguardia. Que está a la vanguardia. Sí. Que Cataluña
es vanguardia, sí, y Madrid es vanguardia, pero no es un sitio para ponerse a hablar. Que en vivienda, en Cataluña hay un infierno fiscal, hay una retracción del alquiler, hay un fenómeno de la ocupación desbordado. A lo que voy eso es Cataluña en vivienda. La pluralidad lingüística, hay lenguas cooficiales. Si queréis voy a la figura del rey Felipe VI, que habla lógicamente todas las lenguas cooficiales, porque están representadas y reconocidas y recogidas en la Constitución española. Y las habla el rey porque tiene que hablarlas. Y me parece bien que estén representadas en las conferencias de presidentes. A mí me parece improductivo y pasa, ojo, en el Congreso de los Diputados, que no es a puerta cerrada, que es una identificación pública, y vemos a los diputados de Bildu o del Partido Nacionalista Vasco hablar en castellano muchas veces, porque saben que ralentiza el debate cuando están con el pinganillo, pues si ya están ellos distraídos con el móvil, a más, que se dice en catalán. Por tanto, es un reconocimiento de las lenguas oficiales. Entre los independentistas catalanes y los que yo no creo que vaya a vascos, entorpecer la conversación y a ralentizarla, pues yo creo que tampoco. Lo vamos a ver después, cuando termine la conferencia. Pero vamos, Pradales es una persona civilizadísima y supongo que querrá hablar de los problemas que interesan al País Pilar, Vasco, yo por salir, no hacer una escenificación por salir del catalán, hablar el euskera. Por salir del catalán y las lenguas cooficiales, hemos escuchado, sigue hablando el presidente, hemos escuchado 3 minutos y medio, y yo lo único que le he escuchado decir es lo bien que lo hizo en la pandemia, que no sé si hoy es objeto, en la presentación de un acto institucional de este tipo, de una conferencia de presidentes. Él viene a decir que de las 28 conferencias, 22 ha estado él, en fin, no lo sé. Como digo, enseguida comentamos lo que se desarrolle, lo que cuenten ahí en esa conferencia de presidentes, pero sí quería detenerme en ese momento, lo comentábamos hace unos minutos, en ese saludo tenso que ha habido entre la ministra de Sanidad, Isabel Díaz Ayuso. Por lo que sabemos, según nos ha contado la Comunidad de Madrid, la presidenta, bueno, pues ahí lo vemos, estaba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros del Gobierno en la conferencia. En ese momento se ha acercado la ministra de Sanidad, Mónica García. Ha querido darle 2 besos. Díaz Ayuso, que le ha ofrecido la mano, le ha preguntado si todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho ayer en la Asamblea y que eso no tenía un pase. Enseguida vamos a recuperar ese momento de lo que ocurrió ayer en la Asamblea de Madrid para ponerlo todo en contexto. Es que ellos sí pueden insultar, ¿eh? Ellos sí pueden insultar y llamar de todo. En cuanto ya a ellos les tocas, la piel no es muy fina. Ellos han podido montar un tinglado en torno a la familia de Isabel Díaz Ayuso, pero no hables de su familia, con cosas muchas más graves, infinitamente más graves. Bueno, todo mucho más grave. Estamos viendo ahora mismo imagen en directo del interior de esa conferencia de presidentes. Ya todos han ocupado sus asientos y ahora, bueno, pues arrancará sobre la mesa, como decimos, muchos asuntos que ha introducido el Partido Popular, porque si no se trataban esos asuntos. Me estoy refiriendo a inmigración, financiación autonómica, el apagón, cercanías, la ley antiocupa, en fin, todos esos asuntos que ha obligado el Partido Popular a que se traten en esta conferencia de presidentes bajo amenaza de abandonar esta cita. Sí, es que era así. Bueno. Es que tenemos que ser conscientes de que hasta el martes, y estamos a viernes, no había una agenda. Había una convocatoria, pero no había una agenda. No se sabía qué iban a abordar. Y si os acordáis, en la última conferencia de presidentes que hubo, hasta 2 horas antes, lo que había era un folio en blanco, porque no sabían qué iba a proponer el gobierno. Este tipo de actos que son protocolarios, que tienen efectivamente un sentido, un criterio de Estado, se preparan y se cierran mucho antes, independientemente de que haya un debate. Es decir, hoy, ahora mismo, para que no seamos simplistas, hay una conferencia de la OTAN a final de mes. La conferencia de la OTAN está siendo ya, igual que en el cónclave del Papa, pues se vota dentro, pero se decide fuera. El cónclave no empieza cuando cierran la puerta, sino en las conversaciones previas. Una conferencia de presidentes, si se quiere pactar algo, es lo mismo. Se habla antes, técnicamente. Las comunidades autónomas tienen servicios técnicos, jurídicos. Oye, ¿qué vais a plantear esto? ¿Esto cómo se podría? Pues tráete 2 opciones. Esto de que aparezcan los presidentes en una sala, pues no deja de ser, digamos, una última ratio, una escenificación. Y el problema de fondo, que es lo que se está quejando el Partido Popular, es que estas conferencias se convierten sencillamente en monólogos gubernamentales para que las comunidades asuman un trágala en materia de financiación o en lo que sea. Y eso se han revelado. Y dijeron el martes, oye, pues a lo mejor no vamos, o vamos, saludamos al rey y nos marchamos.
porque esto no se prepara así. Es la manera que tiene de verdad el gobierno de hacer las cosas. Te tienes que reunir con los equipos de Hacienda, te tienes que reunir con los equipos de Interior. Tú sabes como yo que la conferencia de presidentes está reguladísima, que otra cosa es que cada uno lo utilice para hacer campaña política, pero hay un comité, esto además va por orden ministerial, lo pidió el Partido Popular, hay un comité de 20 miembros, de los cuales 15 son del PP. Es imposible que el gobierno por su cuenta marque la agenda de la conferencia de presidentes, porque está regulado por un comité preparatorio donde el PP tiene 15 asientos. Otra cosa es que nos vendan la moto y yo me niego a creérmela de, no, es que no me han metido ningún tema. Si usted tiene derecho a meter los que considere, y de hecho los ha metido. El Partido Socialista también dice, he sido muy benevolente y he metido todos los temas. No, los tenía que meter, pero que no vendan aquí la moto de que esto no estaba preparado, de que no había un comité, de que los temas se acuerdan entre esa representación que elige los temas que se van a meter. Esto estaba preparado y estaba solicitado y estaba organizado. Lo que pasa es que viene muy bien decir, pues si no me escuchan, aquí no entran los temas o me voy a ir. No, esta conferencia es la 28, llega en un clima de máxima tensión política y desgraciadamente vamos a tener acuerdos cero. Pero que no nos vendan la moto. Pilar, que estará todo muy arreglado, pero yo te doy y tengo conocimiento, de verdad, de que el martes, porque lo he pedido expresamente. Pues entonces porque el PP se negó a poner la agenda, porque tiene mayoría para meterla. No se había mandado por parte del gobierno un papel con un orden del día a las comunidades. Pero Manuel, que no es el gobierno quien manda ese papel, es el comité preparatorio, que está reguladísimo y hay 20 miembros. Pero que el comité regulatorio... Manolo, es que es así. Pero que el comité regulatorio, el reglamento que rige toda la organización de las conferencias de presidentes se basan en un orden del día. Ese orden del día lo tienen que tener. Si no es imponerlo, es que aunque sea, vamos a darnos los buenos días, vamos a hablarnos de residencias, vamos a darnos la mano, lo que sea, o nos tomamos 3 croissants, lo que sea, que lo digan, porque lo que tú no puedes es ir a una reunión a no saber a qué vas. Y de eso, sea un comité, sea la cuñada de Santos Cerdán quien tenga que organizarlo, tienen que saberlo. Usted no me tiene que decir a qué venimos, yo le voy a decir también a qué quiero venir. El error es entrar en nada con este gobierno. No hay reuniones, no pasa nada. Aquí hasta que este gobierno ya termine no sucederá más nada con nosotros. Rompemos todas las colaboraciones con el gobierno central por sus pactos, por sus políticas y por sus escándalos. Tenemos que dejarlo aquí. Y por Quedan 2 años, tú lo has dicho. Tenemos que dejarlo aquí, vamos a ver qué pasa con esa conferencia de presidentes. Veíamos ahí la imagen en directo ya del MUDO, del interior de esa reunión, con muchos asuntos sobre la mesa. Veremos a ver si hay acuerdo, no hay acuerdo, como decimos. De momento no hay mucho optimismo de que vaya a resultar algo de esa conferencia. Muchas gracias a los 4. Gracias. Buenos días. Hacemos una breve pausa para la publicidad, volvemos enseguida. Pues ha sido un choque por las formas, no por el fondo. Pero las formas tienen algo de fondo también, ¿no? Que tiene que ver lo de el uso del pinganillo y son lenguas cooficiales, lo son en todo el Estado. ¿Se pueden utilizar en auto público? Sí. ¿Es necesario que 14 presidentes se pongan un pinganillo para que 2 hablen 10 minutos cada uno? Pues, oye, tampoco, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo, María, buenos días, cuando... Como cada uno habla para su parroquia y para su informativo lo que regional, se supone pues... que se persigue es el bien común, es enterarse y tal. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido. Quien avisa no es traidor. La presidenta Ayuso ya advirtió de que esto iba a ocurrir y yo creo que el consenso más o menos generalizado de casi todos los españoles entienden que cuando hay esa situación tan grave en lo económico y en otros ámbitos, pues lo importante es comunicarse y trasladar las cosas, ¿no? Y luego, en cuanto a las dos cuestiones, vamos, el tema del saludo con Mónica García, yo quiero recordar que ella sí, en sede parlamentaria madrileña, la llamó mongola, dijo, anda, mongola, y lo vio reflejado todos las cámaras y tal. Y luego decir también que ella misma, la ministra, en ese tuit está confirmando la queja o el reproche que le hace Ayuso, por lo cual no le saluda. Es decir, al final dice, oye, tu grupo y tú de alguna forma me estáis acusando a mí de ser la responsable de casi 2.800 muertes. Y por si cabía alguna duda, en el propio tuit lo dice, de decir, no, como está acorralada ante la visión de ver cómo puede ser responsable ella de esas cuestiones. Con lo cual, a mí me parece, la verdad es que está muy bien la educación, pero también hay momentos en la vida donde hay que poner pie en pared y contarle a la gente las cosas. Me parece un gesto valiente. Cuando tú tienes a uno en la cara que te está llamando hijo de tal, pues decirle, oye, pues mira, chico, pues te doy la mano por protocolo y nada más.
Claro, yo creo que comentabas ahora que es muy importante también la simbología, los gestos. Y claro, escuchaba esta mañana, por ejemplo, a Tellado decir, no, hombre, es que utilizar el euskera o el catalán, cuando hay gente que no habla ese idioma y lo habla en otro, es una... ¿Qué están intentando demostrar? Es decir, Pradales no sabe hablar en castellano, no lo hace de manera natural. Claro que lo hace. Lo que está intentando es poner en valor lo que son dos idiomas cooficiales, que dice la Constitución que son cooficiales y que quieren que sean representativos y que además la gente de sus territorios, los que les votan, pues es un factor que tienen muy en cuenta estos idiomas. Entonces, por eso utilizan el idioma. Entonces, yo creo que todo lo que sea intentar humillar o dejar en fuera de juego o decir, no, esto no sirve para nada, pues yo creo que al final lo que genera es un sentimiento de animadversión en esos territorios, y lo hemos visto. O sea, todo lo que sea intentar imponer, pues yo creo que no es bueno, y que además el clima de convivencia en España es mucho mejor cuando intentamos entender a las dos partes. Y respecto al tema de los saludos, yo creo que lo comentabas también, hice la conferencia de presidentes ahora, es que claro, cuando tú vas a hablar de comunidades autónomas, de temas tan importantes como la financiación, como la vivienda, y lo que en realidad haces es un foro donde todos los presidentes autonómicos del PP se ponen en la misma línea, cuando obviamente territorialmente no tienen los mismos intereses unos y otros para atacar al gobierno, pues yo creo que está desvirtuada de partida esa conferencia de presidentes. Pues a lo mejor esta semana no era la semana de hacer la conferencia de presidentes. ¿Cuándo la hace? Si es que con este gobierno... es que vamos a ver, porque las conferencias de presidentes eran luego, Juan, cada año o cada 2 años, y de repente ha habido 2 en un año. Si no es imposición obligar a la gente a que se ponga un pinganillo... El debate del Estado de la Nación es una cosa que se hacía por tradición democrática todos los años por esta fecha. Y ahora hemos asumido que ya no se hace. Pues hagamos las cosas cuando toca, ¿no? Lo lógico es que hubiera habido un debate sobre el Estado de la Nación, que no hay desde hace mucho tiempo, y no lo hay porque no hay una mayoría parlamentaria que sustente al gobierno de la nación, y sabes perfectamente que te van a dar hasta el carnet de identidad, digo, el PP, Vox y la oposición en general, ¿no? Y algunos de tus socios. Entonces el presidente del gobierno se ha sacado de la chistera, vamos a decir así, lo hacen todos los presidentes del gobierno, una conferencia de presidentes que evidentemente no tiene nada que ver con la que había, no sé si os acordáis, en la pandemia, hace no tanto tiempo, 5 años. Daba gusto, entre otras cosas, porque el país estaba en una situación dramática como todos, todo el mundo entero, se sentaban y tú veías hablaban, conferencias de presidentes donde estaban de forma telemática y eran operativas a más no poder, y salían acuerdos. Y dices, ¿por qué es posible eso hace 5 años cuando estábamos todos confinados y no ahora? Bueno, pues porque hay mucho postureo, porque evidentemente si yo hubiera sido la presidenta Ayuso no me hubiera levantado, aunque no me hubiera puesto el pinganillo, pero es evidente que cuando Pedro Sánchez mete el tema del pinganillo en la conferencia de presidentes, está generando un elemento más de diatriba para que el PP responda, o para que Vox responda, o para que porque llevamos muchos años de conferencia de presidentes, no era necesario. Bien, teníamos el consenso de que en el Senado había, que era donde se celebraban las conferencias de presidentes, había un consenso de que hay una comisión, que es la de las comunidades autónomas, donde se habla sin tal. Bueno, luego ahora se habla en el Congreso también. Ahora se habla en el Congreso, lo extendimos, vale. Pero es decir, si todo el mundo fuerza, y yo entiendo lo que tú estás diciendo, es una lengua cooficial y a mí me merece todo el respeto, pero tú quieres tu rollito en tu idioma para plantar tu arbolito y para salir en tu telediario. En tu telediario regional, hablando en euskera, que se lo ha impuesto a los demás, o en catalán. Tampoco nos engañemos, aquí todo el mundo hace su show, Sí, pero que todo el mundo hace su show es evidente, pero vamos a ver, una conferencia de presidentes por su propia naturaleza debería ser operativa. Lo primero que debería ser es operativa, con un orden del día, con una rendición de cuentas al final de, bueno, qué se ha aprobado, qué no se ha aprobado, qué vamos a sacar adelante, qué no vamos a sacar adelante. Y todo este circo, perdonad la expresión, al final lleva a donde lleva, que es a la inoperatividad y a, bueno, patada para adelante, patada a seguir. Y vamos a seguir así con la legislatura, el presidente del gobierno va a seguir así adelante con la legislatura. Creo que no tiene mayoría adelante para seguir, se lo dicen sus propios socios, porque no le aprueban los presupuestos, y pues esta puede ser la única legislatura, la primera, vamos, en el que durante 4 años, que se dice pronto, no haya un solo presupuesto aprobado, tela marinera, pero estamos a lo iba a decir algo anecdótico, que si Pinganillo, que si Ayuso se levanta, que ha vuelto ya, por lo visto, a la conferencia. Sí, ya está. Cuando han acabado las 2 intervenciones en otro idioma. Creo que en la política española, no en la conferencia de presidentes, en la política española sobra show business, pero aburrir. Yo también lo creo. Sí.
Desde luego. A ver, hay que recordar que esta conferencia de presidentes, yo también creo que era mejor septiembre igual, que volvemos todos un poco más relajados, porque la experiencia del anterior mes de junio, de hace un año, es que se va cargando el ambiente y no hay contexto para nada. Y además el Partido Popular, que cree que va a haber elecciones desde el 23 de julio que las hubo y que va a haber adelanto, pues acaba la cosa calentita ahora esta semana por muchos más motivos. Pero recordar que esta conferencia de presidentes la pidió el Partido Popular. Al PP, que le parece ilegal todo lo que hace el Gobierno, llegó a decir eso en sede parlamentaria. Tú lo recuerdas, Gaby, decir a Miguel Tellado, es que si no convoca esta conferencia de presidentes es ilegal, tienen la obligación de convocarla. Oiga, usted pidió esta conferencia de presidentes. En cuanto a las formas sí son el fondo. Las formas sí son el fondo. A mí esto de que se levante la presidenta Ayuso, en lo que se traduce es que los madrileños ahora mismo ya se pueden olvidar de cualquier acuerdo en materia de vivienda. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, Ayuso en la presidencia de Madrid seguro, porque ya no está aquí representada, no puede haber ningún acuerdo. Ha vuelto bien, pero claro, solo ha sido durante la de 3 segundos. Me he perdido. No, claro, lo que pasa es que ha dicho que no iba a escuchar con pinganillos, se ha levantado en los pinganillos y ha vuelto, y ahora quedan todos los demás. Y ya me he perdido lo importante. Sí. Aquí te vas al baño y te cambiaron. Me he ido por un café y te cambian el orden del día, tienes razón. Tiene que volver. Efectivamente, no se puede utilizar un acto institucional o la obligación de estar en la conferencia de presidentes para hablarle a tu electorado en estas formas. Es que no es a mí me parece que no es el sitio. Me recuerda mucho a cuando en la época del proceso se dedicaban a utilizar todo el rato las instituciones para hacer demostración de lo que quería Puigdemont o de lo que quería Junqueras. Su obligación es sentarse y llegar a acuerdos. Hay una propuesta del Gobierno en vivienda, que ya hablaremos de ella seguro a lo largo del programa. Oiga, hay 2.300 millones de euros de inversión en vivienda, queremos llegar a 7.000 millones de euros. Las comunidades autónomas del PP tienen la obligación de decir, esto me gusta, esto no, necesito no el 40, no el 60, necesito el 80. Tienen que poner una propuesta sobre la mesa. Esto de que no va a haber un acuerdo en vivienda cuando es el mayor problema de este país es una dejación de funciones. Permitirme que los diga. Y sobre el gesto de Ayuso, deja mal también a sus compañeros. Hay 11 presidentes autonómicos, solo se ha levantado ella, y quien tenía el pinganillo era Marga Proens, del Partido Popular, era Fernando Rueda, del Partido Popular, sí, pero, y era Moreno Bonilla, que, oye, se ha puesto el pinganillo y en su comunidad autónoma solo tiene una lengua cooficial, que es el español, el castellano. Por tanto, es la única que se ha levantado. Aquí se queda sola respecto a sus compañeros. Es una decisión que ha tomado la presidenta de la Comunidad de Madrid y que no han tomado otros presidentes, y que de la que le está sacando de esa diferencia partido Óscar Puente, como entre pañal y pañal, porque, insisto, Óscar Puente está de baja por maternidad. Pobre criatura, el poco caso que le hace papi. Pero bueno, porque ya lleva esta mañana 2 o 3, le llama la estrategia de Pancho Villa, porque la de Madrid se levanta y el de Cantabria se pone el pinganillo. Bueno, pues ya veremos qué está pasando qué pasa con todo esto. Pero ya ven, el viernes, la semana no podía ser más enredada. El viernes no podía haber empezado con más tensión. Y hoy